Un cordial saludo para todos. Les habla en este momento David Villán y les estoy invitando a compartir las perspectivas de los mercados accionarios para la última semana de abril, 25 al 30 de abril. Este espacio buscamos entonces poder actualizar a todos nuestros usuarios en los temas más relevantes en renta variable y las perspectivas desde el punto de vista macroeconómico y de específico de renta variable que pueden influenciar los mercados durante la semana que empezamos. Tres temas que vamos a desarrollar muy rápidamente. El tema que presentamos en estas gráficas, el impacto de cada uno de los bancos centrales, Estados Unidos, Europa y Japón, para con los mercados financieros y para con los mercados de renta variable, en medio de una política expansionista y que le ha dado un rally alcista adicional a los mercados de renta variable. En medio de ello, el dólar, como la otra imagen que tenemos, un dólar que ha venido perdiendo niveles, que ha venido en retrocesos y que esto ha generado también un apetito adicional para la renta variable, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel internacional, teniendo un espacio dando un espacio de crecimiento para los mercados emergentes. Y por otro lado, el tema de petróleo después de la reunión de la OPEP y después de la reacción importante que tuvo el petróleo en la semana, reacción alcista. Vamos entonces con el primer tema y es hablar del comportamiento de la renta variable a nivel internacional. Empecemos por mirar las cifras y ver que por el lado de Asia, en Japón los mercados accionarios crecieron el 4%. Esto también estuvo asociado a unos movimientos en el yen importantes, en donde el yen venía en unos movimientos alcistas importantes durante todo el año y la semana que acaba de transcurrir pues, vimos disminuciones importantes, cerca a un 2.5%. Por un lado, el PMI de Japón bajó de 49.1 a 48 y también se dieron expectativas ahora con la reunión de este jueves que va a haber del Banco Central en Japón de que Japón continúe manteniendo tasas negativas, tasas y disminuciones en tasas. De esta manera, los mercados, el yen reaccionó de una manera bajista y los mercados accionarios hicieron un movimiento alcista, en este caso del 4.3%. Por el lado de China, el índice retrocedió un 3.8%, mientras que en Europa el DAX retrocedió un 3.2%, el DAX sube un 3.2%, el FTSE un menos 0.53% y el IBEX un 4.31%, un comportamiento positivo en términos generales para la renta variable en Europa, en medio de que se conoció y tuvimos intervención del Banco Central Europeo a través de Draghi, y donde se mantuvieron las políticas monetarias estables, no se presentó alza en las tasas de interés, pero sí se mantiene la política expansionista, una política en donde adicionalmente el Banco Central Europeo tiene como prioridad mantener o controlar una inflación que no ha estado en los mejores niveles y que en medio de eso poder bajar tasas adicionalmente a las que ya se han realizado puede ser una de las posibilidades y adicional también la política expansionista del Banco Central Europeo de inyectar liquidez a los mercados ha permitido que la renta variable en Europa tenga un comportamiento ya por varias semanas consecutivas alcistas. Por otro lado, en Estados Unidos sí continuó el rally en el Standard Poor's, 0.52% del crecimiento semanal. El Dow creció el 0.59, medio de que en la semana hubo mejora en datos de empleo, 247.000 versus los 253.000 del reporte anterior, y de que esta semana el tema está enfocado en la reunión de la Fed para definir tasas de interés. Por el lado de Latinoamérica, el comportamiento también sigue siendo positivo. Brasil sube el 0.96. En Chile, el mercado accionario subió el 0.25 y en Colombia una nueva semana alcista con un crecimiento del 1.42% en los mercados accionarios. Como resumen a nivel general de cómo se movieron los mercados,
Vemos entonces el petróleo subiendo 8.3%. Y aquí es importante tener en cuenta que esta semana que acaba de pasar, se presentó un rally importante y determinante en el petróleo. 8.3% después de la reunión entre productores y no entre miembros de la OPEP y de la no OPEP, en donde dada la nueva asistencia de Irán y el hecho de que se pospuso esta decisión y no se llegó a ningún congelamiento de la producción, ahora todo se centra en la próxima reunión en donde podrían volver a haber indicios de algunos acuerdos desde el punto de vista de la OPEP. Esta reunión se efectuará a inicios del mes de junio y de esta manera los mercados estarán muy atentos desde el punto de vista de la OPEP a qué pueda ir pasando en esta reunión. Otro tema de la semana fue el paro en Kuwait, en donde esto dio 2 días de idea de disminución en la producción y permitió también impulsar el rally, que también fue, al cual también contribuyó informes de la Agencia Internacional de Estados Unidos de Petróleo, donde estimó que la producción de la no OPEP, es decir, básicamente de Estados Unidos y de miembros de la no OPEP, podría seguir reduciéndose. Se conocieron las plataformas en Estados Unidos, la disminución de plataformas que fue de 8 en la semana, y en los mercados siguen viendo que por el lado de Estados Unidos la producción se va a seguir reduciendo. Estábamos hace un año cerca a niveles de producción en Estados Unidos cercanos a los 10 millones de barriles y ahora nos acercamos a estar cerca de los 9 millones de barriles. Así que casi una reducción de 1 millón de barriles en un año ha sido uno de los aspectos que le ha dado también un contexto de la política que ha mantenido los países de la OPEP y expectativas de que ahora todo esto continúe afectando la producción y que de alguna manera los mercados por el lado del petróleo se vean beneficiados por una menor producción de Estados Unidos. De esta manera entonces el petróleo subió 8.3% en la semana. Los mercados emergentes que han venido haciendo un rally alcista esta semana cerraron casi en el mismo nivel que tuvieron cierre la semana anterior, mientras el índice dólar sube 0.4%, destacando que venimos 2 semanas subiendo de una manera lenta, sin embargo la tendencia sigue siendo bajista. El euro retrocedió el 0.5% a la par del movimiento inverso que tuvo el índice dólar y los activos refugio como el oro tuvieron un cierre muy similar al cierre de la semana anterior, mientras que los tesoros tuvieron un retroceso importante medidos en este caso por el ETF que mide los tesoros, el TLT, un retroceso del 2.6%. Para tener en cuenta a nivel internacional, entonces, esta semana será clave la reunión en Estados Unidos, en donde va a hablar Janet Yellen y donde se va a hablar de la política de la Fed para subida o no subida de tasas. Lo que estamos esperando es que no haya subida de tasas, de que esta subida de tasas, de acuerdo a las proyecciones que se tienen, se puedan hacer en la reunión de septiembre. Por el momento, la política ha venido siendo de mantener más bien cautela en esta subida. Sabíamos que en el mes de diciembre se habló de posibilidades de incremento de 4 tasas y ahora esta política ha cambiado y ahora se espera una sola subida en el año y esto ha sido uno de los aspectos importantes que le ha dado rally a la renta variable. Nuestra expectativa es que mientras esas políticas expansionistas por el lado de Europa, de Estados Unidos y de Japón continúen, esto puede ser un aspecto positivo para los mercados de riesgo, en este caso para la renta variable y con un apetito de comprador que podría mover a niveles todavía mayores. También esta semana será muy importante la reunión de Japón el día jueves, en donde se dará a conocer también las decisiones de política monetaria y de tasa de interés que va a adoptar el Banco Central de Japón. Vamos al segundo tema y vamos a mirar entonces el comportamiento en la renta variable en Estados Unidos. Como vemos en la gráfica que nos muestra velas semanales, vemos la entrada en el Standard & Poor's a un nivel que ya habíamos anticipado
de hace unas semanas entre el 2090 y el 2016. Casi que estos dos niveles los toca y cerramos casi sobre este 2090 puntos. Nuestra expectativa ahora en medio de este rally alcista y al estar enfrentándose a estas resistencias que está buscando sobrepasar la renta variable en Estados Unidos es que mientras que la política de Yellen y de la Fed sea de una subida de tasas, esto le va a permitir tener a la renta variable en Estados Unidos y a nivel internacional un apetito de compra y un impulso alcista adicional. Pensamos que el Standard Poor's seguirá rompiendo esta resistencia del 2090 e irá a buscar en esta semana niveles entre el 2100 cercanos al 2116. La expectativa de mediano plazo es ver que después de este 2116 estaríamos cerca a estos niveles que nos pueden marcar el 2180 a el 2160 por estas bandas de Bollinger superiores. Vamos a ir paso a paso, pero mientras tanto, esta semana creemos que el Standard Poor's en rally alcista podría buscar los 2116 puntos. Tenemos datos importantes en esta semana como el PMI de servicios. El miércoles tenemos, aparte de los inventarios semanales que se tienen de petróleo, la decisión de tipo de interés, que es uno de los temas que ya hemos mencionado importantes, no solamente para la renta variable en Estados Unidos, sino para los mercados financieros en general, y donde nuestra expectativa es que no se va a subir la tasa y de que estas mismas van a mantener la Fed va a mantener una postura de una subida de tasas. Mientras esto continúe, el apetito por activos de riesgo, creemos, va a continuar. El jueves tenemos entonces reporte de PIB trimestral, un dato importante, y el viernes la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan como cifras que podrían darle también movimiento a los mercados de renta variable en Estados Unidos. Es importante ahora mostrarles ahora dos gráficas que nos parecen interesantes en medio del rally que se está realizando. Vemos en color verde en este gráfico de la izquierda un rally alcista en la renta variable en Estados Unidos, un rally que está continuando, pero llama la atención cómo esta gráfica en azul hace referencia a cómo han venido los datos macroeconómicos en Estados Unidos, que después de venir en un rally alcista desde febrero de 2016, por el lado de abril han venido en un view más bajista y han marcado este retroceso. Lo que nosotros podemos ver es que si nos remontamos al año inmediatamente anterior, cerca a noviembre, cuando la renta variable venía siendo un rally alcista en Estados Unidos y cuando los datos macro venían retrocediendo, lo que se produjo es un regreso del Standard Poor's y de la renta variable a un nivel bajista, siguiendo la línea que venía haciendo los datos macro. Entonces, la pregunta que nos haríamos ahorita es si los datos macro van a seguir saliendo con un punto de vista más negativo que positivo. Se repetirá la historia de que el Standard Poor's vendrá a un nivel de retroceso siguiendo los datos macro en Estados Unidos propiamente. Aquí tenemos una de las dudas y también estaremos muy atentos a tener como marco de referencia esto precisamente que nos muestra cómo vienen los datos macro y cómo la renta variable en Estados Unidos ha reaccionado en otros momentos a estas cifras. Otro dato que nos llama, otra gráfica que nos llama la atención es esta gráfica en donde en color azul se muestra cómo venía el Standard Poor's en el año 2015 y en color en velas verdes y cafés nos muestra cómo viene la cotización en este año, en el 2016. Si vemos la gráfica, se ven demasiado similares, un movimiento bajista por el lado de diciembre, un movimiento alcista por el lado de enero, febrero, marzo, y un movimiento que para el mes del año 2015 empezó a ser bajista a partir de abril. Entonces vimos un movimiento de retroceso, lo que fue abril, mayo y junio. Entonces la pregunta que nos haríamos ahorita nuevamente es si el Standard Poor's va a romper resistencias y va a seguir el rally alcista en el que viene en medio de la política expansionista que como hemos mencionado de los bancos centrales, o si va a hacer un movimiento similar al que hizo el año anterior con retrocesos sobre el mes de abril, mayo y junio.
Estaremos muy atentos y es importante tener cautela en medio de, de estas gráficas y de lo que nos muestran. Sin embargo, también estar muy atentos a todos los datos macro y a las políticas expansionistas y a la reunión de la Fed de esta semana. Esta es la variación de los sectores, ya propiamente en el Standard Poor's. Vemos que la parte positiva en la semana estuvo por el sector de energía, financiero y salud, mientras que la parte negativa estuvo por el lado de utilities, consumo y tecnología. A nivel anual sigue siendo el sector de energía el sector que mayor retroceso tiene, al igual que el sector de transporte, materiales y salud. Mientras que a nivel anual los crecimientos están por el lado de utilities, por el lado de consumo y, y por el lado de telecomunicaciones. A nivel de potencial de valorización por múltiplos, el sector que más potencial de valorización por múltiplos tiene es el sector de transporte. Lo vemos por acá por Price to Book Value, Price to Earnings y Enterprise Value y EBITDA. Mientras que el sector que tiene potencial de retrocesos o sin potencial de crecimiento desde el punto de vista de múltiplos, tenemos al real estate, tenemos al tecnológico, al consumo y también por acá arriba tenemos en algunos múltiplos industriales y energía. En la parte de abajo nos gustaría mencionar cómo se han venido moviendo los sectores, un poco más desde un punto de vista semanal y ver cómo los sectores en Estados Unidos han venido estando en los sectores de sobrecompra. Ya hemos visto cada vez que presentamos este video cómo se han ido moviendo los sectores y ya vemos unos retrocesos importantes en el consumo, en el telecomunicaciones y en el sector de utilities, pasando ya de sectores de sobrecompra a sectores neutrales y estando cerca a sectores de venta, sectores de sobreventa. Si bien la gran mayoría de sectores está todavía en sectores de sobrecompra, se destacan nuevamente estos tres mencionados como sectores que ya están entrando a generar retrocesos y a generar movimientos a sectores neutrales a sectores de sobreventa. Vamos a esta gráfica en donde lo que queremos presentar es lo importante de la temporada de resultados en la que estamos en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Esta gráfica de la izquierda nos muestra cuál es el porcentaje referente a los resultados frente a las estimaciones que han hecho los analistas, en qué porcentaje estas estimaciones que han hecho los analistas han estado las utilidades por encima de las estimaciones. Como vemos, cuando vemos el año 2015, veníamos cerca a niveles del 60-55, un último trimestre del cuarto trimestre de 2015, cerca a niveles del 61, y ahora para el porcentaje que llevamos de reporte, al cual todavía le faltan unas semanas de reporte de resultados, llevamos un nivel del 63%. Esto quiere decir que las utilidades de las empresas han salido 63% por encima de las estimaciones que tenían los analistas, siendo un dato positivo y que también le ha dado un color adicional al comportamiento alcista de la renta variable. Ahora, esta semana puntualmente tenemos reportes importantes de algunas compañías. Por ejemplo, Apple será el reporte más importante del día lunes. El día martes tendremos dato importante por el lado de 3M y de eBay, Procter Gamble. El día miércoles, Boeing y Scandis serán los resultados importantes. El día jueves, Ford, Conoco, Mastercard y Pandora y Colgate son de las empresas más relevantes el día jueves y el día viernes Chevron y ExxonMobil. Por este lado marcamos para que dar claridad en este cuadro cuál es la utilidad por acción actual, 2.33% en Apple, por ejemplo, cuál es la que se estima, lo que estiman los analistas, 1.99. Eso quiere decir que para Apple se espera un retroceso del 14% en la utilidad y así sucesivamente para cada una de las empresas. Entonces estaremos atentos a cómo van a seguir saliendo los resultados y a cómo esta cifra que hoy está en el 63% se sigue estabilizando o sigue incrementándose o disminuyéndose para tener un contexto de cómo vienen los resultados en Estados Unidos. Bien, vamos al tercer foco, el foco de renta variable en Colombia. Decimos que completamos
una nueva semana alcista y llegamos a uno de los niveles en que desde hacía semanas habíamos definido entre 1382 y el rango de 1422. Ya estamos entrando en este rango. La semana anterior alcanzamos a tocarlo. Esta semana que acaba de pasar alcanzamos también a estar en ese mismo nivel del 1382 y ahora el punto de vista sigue siendo alcista y sigue siendo de entrar en este canal. Creemos que la renta variable en Colombia todavía tiene un impulso adicional alcista. Estamos a espera de la fecha de mayo 6 como un día importante para la renta variable, teniendo en cuenta que van a ser la primera oferta pública de adquisición de la participación de Isagen y en donde fondos y fondos de pensiones y personas naturales van a recibir dineros importantes que esperamos gran parte de esos dineros vuelvan a ser transferidos a la renta variable en Colombia. De esta manera pensamos que puede venir un impulso alcista adicional y que va a estar muy unido también a cómo vengan los datos este miércoles, perdón, y jueves de los bancos centrales, tanto en Estados Unidos, Japón, y muy atentos también a la política expansionista de Europa, que también es uno de los contextos que le puede dar comportamiento alcista a los mercados en renta variable. Igualmente el petróleo, que viene reaccionando y que esperamos estabilice cerca de los niveles de 40-42 y donde esos niveles puedan ser niveles que puedan darle crecimiento y margen de maniobra a algunas compañías y que por otro lado también generan un punto de vista bajista para o de alivio para el dólar peso, en donde ya el dólar ha bajado de los niveles de los 3.000, hemos estado inclusive cercanos a los 2.900 y esto también es algo que para varias de las compañías en Colombia que tienen su deuda en dólares y que importan materiales como Nutresa y como otras compañías que tienen un dato importante frente al dólar, pues el dólar por debajo de esos niveles de 3.000, 2.900 es uno de los puntos importantes. Además, teniendo en cuenta que nuestra perspectiva de dólar es ver que todavía pueden haber retrocesos adicionales y pensamos ver el dólar todavía por debajo de los 2.900 pesos. Esta semana importante la tasa de desempleo el día viernes y el día sábado decisión de tipo de interés en donde las expectativas del mercado están variando entre incrementos entre 25 puntos básicos y 50 puntos básicos adicionales. Puntualmente vamos a mirar cómo fue el comportamiento de la semana, un mercado accionario que creció entonces el 1.42% y donde el comportamiento positivo estuvo por el lado de las empresas del sector de petróleo, basado obviamente también en ese comportamiento alcista que tuvo el commodity. Caracol creció el 7.13% después de hacer actualización de venta en sus contratos de gas, después de que también Ecopetrol creciera el 6.3%, un movimiento importante de Ecopetrol por encima de los 1.400 pesos, llegando a 1.460 y donde hemos ido dando nuestro view de ver a Ecopetrol entre 1.460 y 1.480 fue uno de los niveles que tocó en la semana y creció entonces 6.30%. Avianca sigue haciendo un movimiento de rally alcista, 5%, 5.2%, después de reportar también su actualización operacional, una actualización operacional que ya desde hace varios meses viene siendo positiva y que viene haciendo un rally importante la acción. Pensamos ver la acción cerca de los 2.300, 2.400 como nuestro punto de vista en este activo. La empresa de energía de Bogotá también un movimiento importante de 3%, 3.2%, ya casi llegando nuevamente al nivel que le ha costado superar, que es el 1900. Ahí está cerca de ese nivel y la duda es si va a romper esa resistencia tan importante que tiene sobre el 1900. Bancolombia, después del rally que viene haciendo, sigue el impulso, 2.45 se ubicó en el crecimiento de la semana. De hecho, la acción se ubicó por encima ya de los 28.000 en medio de que JP Morgan actualizó su precio objetivo y lo ubicó por encima o lo ubicó para un target 12 meses sobre 30.400. Por el lado negativo se destaca la noticia de Pacific, que tuvo un retroceso del 4.4% en la semana y que rápidamente se nos conocieron las noticias de la suspensión y desliste de la acción del Colcap. También por el lado negativo vimos un retroceso importante en Cementos Argos, 3.11% como las dos acciones importantes para marcar retroceso, sobre todo Cementos Argos, que venía en un movimiento alcista importante y que ya empezó a hacer un retroceso que estamos cerca a niveles nuevamente de demanda para buscar niveles de compra y de posiciones, para tomar posiciones en el mercado. Es importante tener en cuenta que viene ahora el rebalanceo del Colcap y que en medio de ese rebalanceo del Colcap también
van a haber flujos, ahora vamos a detallar un poco ese tema, pero es otro de los puntos relevantes que se va a mover este viernes, donde van a haber flujos de compras en algunas acciones y flujos que van a mover algunas acciones, también flujos de compra y de ventas. Esta semana entonces tenemos el día lunes dentro de nuestro calendario fechas dividendo para BBC, el día martes fechas dividendo para Corficol y para Grupo Aval y para Grupo Aval, mientras el día martes reporta resultados Banco de Bogotá y el día viernes tenemos reporte de resultados ya de Nutresa, reporte de resultados de BBC, asamblea de Canacol y los flujos compradores y vendedores que van a mover la recomposición y el rebalanceo del Colcap, que ahora vamos a detallar ese tema. Bueno, entramos al último tema de la semana, donde vamos a hablar de las estrategias, los resultados de Cemex y la nueva canasta del Colcap. Como vemos en esta gráfica o en esta tabla técnica, lo que nos muestra es una estrategia por bandas de Bollinger ajustadas y una estrategia que hemos adoptado internamente en la compañía y en las áreas de fondos. Y lo que nos muestra en términos generales es que la gran mayoría de acciones están sobrecompradas y por ello la gran mayoría la vemos en color rojo como sugerencia a vender. Esta es una guía para cada uno de ustedes. El rango de venta lo vemos en este sector. Por ejemplo, se ve rango de venta en Ecopetrol entre 1.480 y 1.495. Así que para cada uno de, los que, de aquellos que tienen posiciones, ver este rango para cada una de las acciones es un nivel de referencia de técnicamente en dónde deberíamos ejecutar ventas. Asimismo, a nivel por el lado, al lado izquierdo, marcamos el rango de compra, donde también nos puede dar una referencia de en qué rango de compra técnicamente podríamos buscar entrar en una de esas acciones. Se destaca dentro de todas las que están en color azul en rango de compra, lo que es Aval, lo que es precisamente Nutresa y Aval, en donde el rango de compra de Nutresa es entre 25.350 y 25.070 y de Aval entre 1.160 y 1.150. Bien, vamos entonces ahora a mirar cómo estuvieron los resultados de CEMEX de una manera general. Básicamente, antes de hablar de los resultados, es importante mencionar que esta torta que nos muestra los ingresos, muestra que Colombia representa el 49% de los ingresos, Panamá el 20%, Costa Rica el 12% y otros países el 19%, mientras que los costos y gastos que tiene la compañía están asociados 59% al costo de ventas, 25% a los gastos de operación, 5% a los gastos financieros y 11% a la parte tributaria. Uno de los puntos importantes de Cemex es que el 98% de su deuda está en dólares y el 2% en pesos. De esta manera, la tasa de cambio es uno de los puntos importantes que afecta a la compañía. Igualmente, a nivel de deuda, el 75% de su deuda es largo plazo y el 25% es de corto plazo. Entrando en el detalle de los resultados y en las cifras resumen que mostramos en esta tabla, vemos que los ingresos comparando este periodo, primer trimestre de 2016 con el primer trimestre de 2015, a nivel de ingresos, en los mismos retrocedieron un 10.7%. Básicamente se vieron menores volúmenes de venta en concreto y en algunos agregados. Y esto unido también a la presión por tasa de cambio es lo que generó este retroceso en los ingresos. Vemos en términos generales unos resultados mixtos, porque por un lado vemos unos puntos de vista como este, un retroceso en las ventas negativo, pero hay unos puntos que destacamos como positivos. Por ejemplo, a nivel de la utilidad operacional, vemos un retroceso del 6.3%. Sabemos que también hubo eficiencias en costos, unas disminuciones en costos, pero no alcanzaron a ser tan importantes como el retroceso en los ingresos, así que la utilidad operacional retrocedió en el trimestre un 6.3%. Por el lado de el EBITDA, este EBITDA también retrocede un 8% a nivel de flujo de caja, un menor flujo de caja frente al año anterior, y la utilidad neta crece 3.5%. Aquí nos parece importante resaltar que Cemex ha venido haciendo una reducción de la deuda y que esa reducción de la deuda implicó menores gastos financieros para pago de su deuda. De esta manera, entonces, la utilidad neta se vio beneficiada con el menor gasto financiero que tuvo que pagar la compañía y lo cual generó un crecimiento en la utilidad neta.
Así que en medio de lo negativo de los retrocesos en los volúmenes de concreto y agregados y de la presión por tasa de cambio, lo que es la reducción de la deuda, que ya como veíamos es un 98% en dólares y que la tasa de cambio le afecta bastante, esa reducción de la deuda hizo que también se beneficiaran las utilidades. También se ve como positivo que su flujo de caja libre se vio beneficiado, dado que en el año se hicieron unas menores inversiones el plan, en su plan de gestión, en su plan de inversiones, y que ese menor monto y volumen benefició el flujo de caja libre como otro de los puntos positivos. También se ve positivo cuando vemos los márgenes en donde se relacionan las utilidades frente a los ingresos y vemos que comparativamente todos los márgenes crecieron. El margen operacional pasó del 24.9 al 26.2. El margen neto, relacionando la utilidad neta con los ingresos, pasó del 12.4 al 14.3, un crecimiento importante. Y el margen EBITDA pasó del 31.8, relacionando la EBITDA con los ingresos, al 32.7. Así que vemos unos resultados mixtos y unas perspectivas que vemos en la compañía positivas, teniendo en cuenta que se acercan los proyectos de 4G, en donde la compañía tiene una participación importante en Colombia y donde esto va a generar cifras e ingresos adicionales para la compañía que podrían también beneficiar. Esto precisamente es lo que ha venido viendo el mercado. Vemos aquí en la gráfica cómo todo el año viene, como desde el mes de febrero empezó un crecimiento importante en la acción, un rally alcista dentro de un canal que vemos que ha seguido su continuidad. La semana pasada alcanzamos a llegar al nivel de 13.400 con un cierre en 13.000 y técnicamente lo que vemos es que la acción se podría estar soportando sobre los 12.760 y mientras se mantenga por encima, soportándose sobre 12.760, ver el 13.400 como primer objetivo y 14.200 como segundo objetivo son posibles bajo una estrategia de mediano plazo. Tener en cuenta que romper el 12.760 y no soportarse sobre este nivel será un espacio de caída que en nuestra expectativa podría llevar al 12.040. En principio, nuestro punto de vista es ver soporte sobre 12.760 y ir a buscar este primer objetivo del 13.400. Bien, acabamos entonces con la publicación de la canasta del Colcap. Precisamente el viernes la bolsa publicó su canasta para este nuevo trimestre que finalizará a finales de julio y en donde los flujos, si bien está la canasta, la publicación a nivel informativa, el movimiento como tal del Colcap se va a hacer al cierre de mercado de este viernes. Se destaca entonces que las 5 primeras acciones en el Colcap sigue siendo preferencial Bancolombia la primera. Grupo Sura estamos en el segundo lugar, Bancolombia con un 14.1% dentro del Colcap. Grupo Sura con el 9.5%, Ecopetrol con el 8.4%, Nutresa con el 7.1% y Grupo Argos con el 6.5%. Finalmente, destacamos que hay entrada de flujos o entrada de acciones y obviamente también de flujos compradores este viernes en las acciones que entran, que son la acción de Grupo Aval, entra la acción de Concreto en el lugar 23 y entra la acción de ETB, como lo habíamos ya anticipado que venía la entrada de esta acción de ETB. Así que aquí tenemos la canasta, la composición de la canasta del Colcap y donde esperamos que hayan flujos compradores para algunas acciones que van a también a dar expectativa de crecimiento. Por ejemplo, vemos flujos compradores para ISA, vemos flujos compradores obviamente para ETB, vemos flujos compradores para Concreto y para Grupo Aval como de los puntos relevantes a destacar. Y relevante destacar el top 5 que sigue manteniéndose en medio de en estas 5 compañías, en donde también son las compañías que mayor movimiento y versatilidad le generan al mercado. Bien, estamos entonces terminando aquí esta presentación. Muchas gracias a todos. Estaremos compartiendo con ustedes durante la semana las novedades que se vayan generando en los mercados de renta variable. Mucha atención a la reunión del día miércoles de la Fed. Mucha atención también a la política que anuncie el Banco Central de Japón. Mucha atención también
al recorrido alcista que pueda continuar haciendo el petróleo y bajista en el dólar, que puede también seguirle dando apetito de compra a las acciones. Y mucha atención también para la primera semana de mayo con la venta de las acciones con la primera OPA de Isagen, en donde fondos y personas naturales recibirán recursos que nuestra estimación es que estos recursos se trasladen a la renta variable local y que eso también pueda tener un contexto adicional de crecimiento para nuestro mercado. Muchas gracias a todos y un feliz inicio de semana.